En el video anterior hablamos sobre la historia de Tau Jaqueraná, sobre el comienzo de la mitología guaraní, sobre cómo fueron castigados por una maldición proveniente del dios supremo Tupá, y nos explicaba que a raíz de esa maldición fueron engendrados sus 7 hijos malditos, y hoy hablaremos del primero de ellos, sobre el primogénito de los 7, a quien todos conocen por el nombre de Teyuyaguá. En lo más profundo de la mitología guaraní, existen criaturas que desafían nuestra imaginación, entre ellas Teyuyaguá, el monstruoso guardián de las cuevas y protector de las riquezas ocultas, envuelto en misterio y temor. Cuenta la leyenda que Teyuyaguá fue el primogénito, el primer hijo de Tau Jaqueraná, una criatura maldita por los dioses, un ser con el cuerpo de lagarto y 7 cabezas de perro, cuyos ojos ardían con fuego eterno. Aunque algunas historias cuentan que tenía una sola y enorme cabeza de perro, mientras que otras afirman que poseía 7, sus movimientos eran torpes y su mirada resplandeciente y aterradora. Pero a pesar de su apariencia monstruosa, su ferocidad fue contenida por Tupá, convirtiéndolo en una criatura mansa. Lejos de ser un depredador, Teyuyaguá se alimentaba únicamente de frutas y miel silvestre. Se decía que su hermano Yasuyateré lo guiaba a refrescarse en arroyos y lagos, llevándolo con un collar de oro y diamantes, pero además de ser un amante de la naturaleza, se le atribuía un papel aún más misterioso.